Hola amigas y amigos, soy Miguel de Jugar o No Jugar y en el vídeo de hoy os vengo con una propuesta diferente. En el vídeo de hoy os voy a hablar de grandes autores de juegos de mesa que no tuvieron su mejor día. Bienvenidos a Jugar o No Jugar, pero no jugar no es una opción. La idea del vídeo no es criticar juegos, no es hablar de juegos malos ni buenos, es simplemente hablaros de grandes autores de Eurogames que por lo que sea hicieron juegos que a mi parecer no estaban a la altura del autor. Incluso podríamos decir que eran malos juegos. Evidentemente cuando yo digo que un juego es malo lo digo desde un punto de vista subjetivo y sin ánimo de criticar, es simplemente una opinión y como tal os la muestro. Si el vídeo os gusta y la idea del vídeo os gusta, pues puedo intentar hacer más vídeos de este estilo con diferentes autores o con los mismos autores pero con distintos juegos. Pero no me entretengo más y voy al grano. El primer autor del que os voy a hablar es el archiconocido Uwe Rosenberg, autor de juegos como Agricola, Caverna, Banquete de Odín, Password, A las puertas de Loyan, Le Havre, grandes títulos que están muy bien posicionados en la BGG. Pero por lo que sea, en el año 2018 tuvo un mal año, no estuvo tan brillante como en otras ocasiones y nos presentó un juego que se llama Reykholt. Reykholt está ambientado en Islandia, en una especie de feria del turismo donde vienen turistas a Islandia a disfrutar de las verduras de la zona. Así que tomamos el papel de agricultores geotérmicos que lo que tendremos que hacer es cultivar nuestras verduras y convencer al jurado de que las nuestras son mejores en una especie de cata de platos, por decirlo así, porque con dos partidas tampoco penséis que me acuerdo de mucho. Es un juego de colocación de trabajadores, a mí los juegos de colocación de trabajadores son juegos que me gustan. Es un juego de Uwe, tiene que haber verduras por pelotas, pero en este caso la gente no pasa hambre, que es un alivio, porque después de venir de juegos como el Agrícola, donde yo sufría porque la gente pasaba hambre, me pareció un juego que podía ser curioso y relajado. Así que lo pude probar en unas LES, lo presentaba la editorial Arrakis, y lo pudimos probar. Es cierto que tengo la sensación, me desvío un poco del tema, que la editorial Arrakis, por el motivo que sea, no consigue acertar con los lanzamientos que saca. Me quitas el Underwater Cities y me quitas el Spirit Island y creo que no terminan de dar con un pelotazo en condiciones. Pero bueno, vuelvo al juego. Hablaba de Reykholt. Este juego salió en 2018, por si no lo he dicho, aunque creo que sí. Y en él, como decía, somos el papel de agricultores que tenemos que, como todos los juegos de Uwe Rosenberg, pues cosechar nuestras verduras, etc. Decía que era una colocación de trabajadores. En el turno lo que podemos hacer es colocar uno de nuestros 3 trabajadores en una serie de acciones que están impresas en el tablero. Si yo me coloco en un sitio, no te puedes colocar tú, con lo cual hay cierta interacción por pisarnos las acciones. Y en esta primera fase de colocación podremos obtener huertos, donde podremos cultivar nuestras verduras, donde podremos sembrar nuestras verduras, donde podremos cosechar nuestras verduras. Y estos huertos hay de diferentes tamaños. Tenemos huertos de tamaño más pequeño, donde podemos sembrar de todo, y tenemos huertos de mayor tamaño, donde podremos sembrar más cantidad de verduras, pero seremos más selectivos. Entonces, en esta primera fase colocaremos nuestros 3 trabajadores. En una segunda fase, podremos cosechar todo aquello que hayamos cultivado. Y en una tercera fase utilizaremos todas esas verduras que hemos conseguido, no las que están en los huertos, para abastecer a los comensales. Es lo que se llama la fase de turismo. Es una fase curiosa, es una idea que puede incluso resultar brillante, en la cual tienes que ir entregando comandas desde más abajo hasta más arriba en una especie de track. Es decir, para poder pasar la mesa 2 tengo que completar el pedido de la mesa 1, para pasar la mesa 3 el de la 2 y la 1, así sucesivamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir entregando esos pedidos, pues por ejemplo, imaginaros en la mesa 1 2 tomates, en la mesa 2 2 lechugas, 3 zanahorias, lo que sea. No tengo aquí el tablero para deciros exactamente qué es lo que piden, pero creo que la idea la vais pillando. Entonces vamos a ir ascendiendo. A medida que vamos ascendiendo, las comandas son más complejas o requieren mayor número de hortalizas, y en el momento en el que no podamos demandar o no podemos cumplir una de las cosas que nos piden, digamos que esa localización nos la podemos saltar y pasar a la siguiente, pero una vez que no lo podemos hacer por segunda vez nos tenemos que plantar. Así que
iremos haciendo una carrera por ir cumplimentando esos pedidos durante un máximo me parece que eran 7 rondas, y al final de la partida el que más puntos de victoria tiene gana. He de decir que el juego, la primera partida, me resultó curioso y original. De hecho, incluso convencí a mi amigo Marcos para que se lo comprara, porque creo que era un juego que podíamos jugar de forma recurrente con la familia, porque era un juego asequible. Pero después de una segunda partida me pareció monótono, aburrido y repetitivo, y creo que salió de su colección. Y bien que hizo. Me pareció un juego sin más, un juego de carreras. Es que un juego de carreras y de cultivar hortalizas, creo que... Es cierto que soy jugador de Eurogames y a mí la temática normalmente me la trae al pairo, pero bueno, por lo menos que tenga cierta coherencia o cierto sentido. Así que, como os digo, el juego para mí pasó sin pena ni gloria y nos deshicimos de él. El siguiente autor del que os voy a hablar es Klaus Teuber, perdonad por mi pronunciación, que si no lo sabéis es el autor de El Catán, de los miles y miles y miles de millones de Catanes que hay. Pues en el año 2014 nos presentó un juego que se llama Vientos del Norte. Es un juego súper bien producido, venía con un barco que teníamos que montar. Es un juego que yo me compré porque mi hijo ya se estaba iniciando en esto de los juegos de mesa. Mi hijo por aquel entonces tenía 7 añitos. Y era un juego en el que representábamos una serie de marineros que íbamos a ir navegándose en nuestro barco, un barco en 3 dimensiones que poníamos en mesa y era precioso, un poco como el tren del Colt Express, pero en barco. Cada jugador tenía su barco con su tripulación, etc. Íbamos, digamos, moviéndonos por los diferentes mares con el objetivo de obtener mercancías, de obtener oro, incluso de pelearnos con piratas para luego llegar a puerto y entregar mercancías. El juego se presentaba como algo bastante original. La mecánica del juego era, íbamos descubriendo varias losetas en cada turno e intentábamos cumplir algo de lo que allí nos pedía, porque el juego terminaba cuando nos deshacíamos de los cubitos, creo que eran 10 cubitos, un poco en la línea de los juegos de Stone Mayer, en las que cuando llegas a 10 puntos el juego se acaba y quien lo consigue ha ganado, digamos. A lo mejor se copió Stone Mayer de esto no lo sé. El día que conozca Stone Mayer a lo mejor se lo pregunto. Y ya os digo que el juego era visualmente precioso, nos gustó mucho las primeras 2 partidas que le jugamos. Era original el hecho de que tú te ibas moviendo, descubrías losetas, con cierto toque de azar, evidentemente. En el momento que tú coges losetas, azar tienes por un tubo. Pero parecía divertido. Jugamos 1, 2 o 3 partidas, pero jugadas 3 partidas, jugadas todas. Tenía muy poca rejugabilidad, tenía muy pocas losetas, siempre entraban casi todas las, si no recuerdo mal, entraban todas las losetas, y siempre teníamos la sensación de que ya lo habíamos descubierto todo y que no tenía ninguna chicha más allá de lo bonito que era el barco, que era preciosísimo. Así que se fue de la casa. Es un juego que nos trajo la editorial de Beer, cuando solo era de Beer. Y ya os digo, es un juego que si tenéis críos y lo encontráis barato, 15 o 20 pavos, a lo mejor yo sí le daría la oportunidad de comprarlo. Yo no, porque ya lo probé. Porque para enganchar a los más pequeños de la casa me parece muy divertido el hecho de que tenga enfrentamientos, de que haya piratas, de que cojas cosas, entregues cosas, navegues, etc. Me parece un juego de iniciación bastante divertido, pero para jugarle 4 o 5 partidas o jugarlo muy esporádicamente. Cambiamos de autor, nos metemos con el gran Martin Wallace, creador del Brass, el juego que está, si no recuerdo mal, número 1 en la BGG, autor de Steam. ¿Qué os voy a decir de Wallace? Autor de Anno 1800, aunque para mucha gente ese juego podría estar en este vídeo como uno de los peores juegos que ha hecho. A mí es un juego que me gusta. Pero en 2008 se vino arriba y nos hizo un juego de forjar espadas, cágate lorito, que se llamó Toledo. Digamos que está ambientado evidentemente en la ciudad de Toledo, pues tocaría narices que hablara de Jaén. Y digamos que en este juego lo que vamos a hacer es forjar espadas para llevarlas a la ciudad y venderlas. Cuando un jugador consigue forjar 3 espadas, se acaba la ronda y el jugador con más puntos de victoria será el ganador. No tiene por qué ser el primero que acabe esta carrera, digamos, sino que será el primero, el que provoque ese final de partida, pero nada más. También es un juego que sacó la editorial de Beer, y en él digamos que el juego como mecánica es sencilla, porque era un juego que se jugaba en base a cartas. Entonces en tu turno podías, o bien robabas cartas, o bien avanzabas, o bien construías.
construías cosas que te permitirían forjar espadas, etcétera, etcétera. Si al avanzar te colocabas en una loseta que era propia, no había ningún problema, pero si te colocabas en una loseta que no era propia y que era de otro jugador, podían pasar dos cosas: que estuviera vacía y le tuvieras que pagar por hacer la habilidad de donde te ponías un dinero al jugador poseedor de la loseta, pero si ya estaba el jugador en ese sitio, pues había un duelo, que se hacía un duelo con cartas, no me acuerdo cómo, porque yo creo que jugué una partida y no recuerdo si la terminé. Creo que sí, porque no me gusta levantarme de la mesa sin terminar las partidas. Me pareció un juego malo, pero malo, aburrido. Quizá como había interacción, y a mí la interacción no me ha gustado mucho, pero me pareció un juego, vamos, mediocre. O sea, eso lo saca Wallace y se le perdona, eso lo saca cualquier autor novel y no vuelve a sacar un juego en su vida. Me pareció un juego malísimo, malísimo, malísimo. Sin más. Pero es que este no es el peor juego de los tres que os he dicho hasta ahora. O sea, digamos que el Vientos del Norte todavía, el Keyhole, pues bueno, pues Rayhole te da para una partida o dos. Este le juegas una vez y bueno, pero el siguiente, el último, joder, qué juego más malo, por el amor de Dios. Estamos hablando de un juego de Reiner Knizia. Reiner Knizia es un autor muy prolífico, ha hecho juegos, chorrocientos mil juegos. No es un autor que a mí me apasione, pero sí que es cierto que ha hecho grandes títulos como Tigris y Éufrates. Ha hecho La Ruta del Dorado, que a mí es un juego de carreras que me fascina, es uno de mis juegos de carreras y de deck building preferidos. Pero por lo que sea, en 2002 estaría empezando el hombre o los becarios los tendría en paro y dijo, va, me vengo arriba y voy a sacar Scarab Lords, un juego ambientado en Egipto, donde digamos que cada uno de los jugadores, es un juego exclusivo a 2 jugadores, en donde cada uno de los jugadores representará una familia y tendremos que luchar por tener mayorías en la zona alta y baja de un sitio que se llama, espera que lo leo, Hekemut. Era un juego donde cada jugador tenía un set de 30 cartas diferentes y en el turno iba colocando una carta en cada una, iba colocando una carta en las diferentes localizaciones que considerara. Como digo, había la zona alta de esa ciudad, que no voy a repetir el nombre, y la zona baja. Y en cada una había 3 posibles posiciones: una zona religiosa, una zona económica y una zona militar. Al final de cada uno de los turnos se veían las mayorías en las 6 posibles localizaciones y se hacía un efecto. ¿Cuándo acababa este horror de juego, este truño? Pues acababa en el momento en el que un jugador se quedaba sin cartas o en el momento en el que un jugador tenía la mayoría en 2 columnas de las 2 regiones del tablero. Y diréis, ¿este juego por qué lo compraste? Porque me lo regalaron. Yo recuerdo por aquel entonces, estamos hablando de 2002, yo me estaba iniciando en esto de los juegos de mesa, estaba iniciándome en esto de los juegos a 2 jugadores. Y recuerdo ir a una tienda física y comprando cualquier otra cosa te regalaban este juego. ¿Y qué pensé yo? Joder, pues qué bien, pues si me lo regalan, no será tan malo. Y encima funciona a 2 jugadores, yo estoy empezando a jugar con mi pareja, así que me lo llevo puesto. Madre mía, qué truño más grande. O sea, de lo peor que yo he jugado en mi vida en lo que se refiere a juegos de mesa. Pues ya está, hasta aquí este vídeo. No sé si es un tema que os puede interesar, si no os puede interesar. Lo que sí me apetece es que me pongáis en comentarios cuáles son los peores juegos de mesa que habéis probado de los mejores autores, de los grandes autores, o simplemente los peores juegos que habéis jugado. Y si os interesa esta sección, pues puedo investigar juegos, los peores juegos de Eiffel, los peores juegos de Simone Luciani, los peores juegos de Vladimir Suchý, los peores juegos de los autores que he ido jugando a lo largo de mi trayectoria, que es amplia. Así que sin más me despido, no quiero enrollarme mucho más. Si os ha gustado, por favor, dadle a like, suscribíos, que estamos ahí creciendo poquito a poquito. Y nada, pues lo dicho, si os gusta, dadle a like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Hasta aquí jugar o no jugar. Ahora puedes suscribirte o no hacerlo, pero no hacerlo es una opción más aburrida.